El incremento al salario mínimo era ya una urgencia. Bien hizo el gobierno federal en hacerlo oficial la semana pasada. Lo difícil de esto es que a las pequeñas y medianas empresas puede representar un reto muy importante, ya que también para ellos suben las cuotas patronales, es decir, pagarán más impuestos al IMSS y a Hacienda, lo que genera que solo el gobierno sea el único que gana por el cobro de más impuestos. Y eso además que la canasta básica seguirá subiendo debido a la inflación. Al final, el poco incremento de este salario no representa más que algo simbólico. Aquí en Durango, ya los empleadores están pasando por situaciones difíciles, pues, según se dice, muchos de ellos tuvieron que conseguir préstamos para salir de sus compromisos de fin de año. Y ya no se diga de los mismos empleados, que muchos de ellos corren el riesgo que debido a que sus patrones no pueden pagar el aumento del salario, pueden ser despedidos, ya que esto es un gasto muy elevado para las pymes. Por esta razón, ya los diputados del Congreso del Estado de Durango están revisando qué pueden y cómo pueden ayudar a los empleadores para que el golpe no sea tan duro. Se espera que haya el próximo año una reforma fiscal y que ésta de verdad tenga consideración con las empresas para que esto no los arrastre a la informalidad. Por eso, en Bajo la Lupa de Lupita, nos salimos a la calle a preguntar a toda la gente qué les parecía este aumento al salario mínimo y también fuimos con la presidenta de Coparmex para que ella misma comentara por la situación que están pasando las empresas aquí en Durango. Y desde luego, nuestros diputados que están trabajando y mirando en qué forma y en qué área los pueden ayudar para que esto no sea un golpe para la economía en Durango. Opino que está bien en cuanto a las personas empleadas, o sea, que se les suba el salario mínimo, pues ya para poder alcanzar, no sé, la canasta básica, por ejemplo, pero pues también incrementan los alimentos, entonces sí está bien, pero una forma es de que puede afectar también en cuanto al empresario o, por ejemplo, en mi caso soy emprendedora y pues en mi parecer me perjudicaría más a mí porque en dado caso que yo diera empleo a una persona, pues tendría que darle más, aumentar el salario y debido también a las circunstancias, a lo mejor de la economía, pues se dificulta un poquito para uno, o sea, estar aumentando el salario mínimo, sí. Entonces, ¿lo ves que puede ser bueno, pero también perjudicial? Sí, tal vez a las personas, a las grandes empresas, o sea, grandes cadenas, no les perjudica tanto porque pues ya son empresas que están establecidas y las personas consumen más, bueno, tienen más ganancia. A una persona que es emprendedora o microempresas, pues sí es más que le afecte más a ese tipo de ¿cómo se dice? De establecimientos. Ajá. Oiga, ¿cómo ve lo del incremento del salario mínimo aquí en México? Pues por un lado es bueno, porque ayuda a las personas, ¿verdad?, que tienen ingresos menores al salario mínimo, pero por el otro lado también afecta a los empresarios, ya que aumentan las cuotas obrero-patronales para los servicios de salud y para todas las prestaciones. Entonces, pues sí es un golpe duro para los empresarios, pero también beneficia a algunas familias que tenían ingresos menores al salario mínimo. Para beneficiar a ambos, ¿qué se tendría que hacer? Bajar la carga tributaria a los empresarios, sobre todo, o sea, dar algunas dádivas porque se carga mucho lo que es la prestación del servicio médico y aguinaldo, etcétera. Entonces, también si se aumenta el salario, entonces que bajen en otras contribuciones. Ya se venía hablando desde el año pasado cuando se habló del primer incremento del salario mínimo de una reforma fiscal. ¿Cree que sea necesaria ahora sí? Claro que sí, porque a final de cuentas siempre se busca ganar, ¿verdad? No nada más que ganen los trabajadores, sino que también todos los involucrados, el gobierno, los trabajadores y los empresarios. ¿Cómo usted piensa o qué opina del incremento del salario mínimo? Pues a lo que dicen va a estar muy bien, pero siempre y cuando sea lo que ellos mencionan, lo que menciona la presidenta. Sí. Sí. Pues, ¿a usted cree que sí les beneficia a muchas familias, verdad? Pues a muchas familias sí les beneficia. ¿Quién cree que se van a ver perjudicados en este tema?
Pues perjudicados, yo creo que no. No hay. No hay. Para usted no. Al Condés todo lo contrario. Y no será que si sube la canasta básica, pues también sea como que algo, pues de que no sirva de nada el aumento del salario mínimo. Pues casi es por lógica que cada vez que aumenta el salario, pues aumenta la canasta básica. Pues la verdad siento que es muy poquito. Yo en lo personal dejé de hace mucho tiempo dedicarme en una empresa por lo mismo, porque soy mamá soltera y pues no se completa. Entonces me dedico a cantar y a vender joyería, entonces pues hay que buscarle, porque con el salario mínimo no se alcanza. Pero ahora que se aumentó un poco, ¿crees que tampoco sea lo suficiente? Pues si no suben el precio de la canasta básica, he ahí el detalle. Porque pueden subir el salario mínimo, pero también suben precios, tanto de transporte como lo básico, entonces Y ya se habla de un incremento del transporte, ¿verdad? así es. Entonces, digo yo que tengo 2 niños, digo, no manches, o sea, si lo van a poner parejito, le va a convenir mejor a los taxistas. ¿Usted cómo ve y qué piensa sobre el incremento del salario mínimo? Pues no. La economía está ahorita muy difícil y el aumento en todo eso pues sí nos afecta a nosotros bastante. Entonces, ¿no les beneficia realmente a las personas que trabajan en una maquila? ¿Es poquito? Pues es muy poquito, el salario ahorita es muy poquito y ahorita la economía está muy difícil. El trabajo no hay, está muy mal pagado y pues sí bueno, nosotros como trabajadoras sí nos afecta poquito el aumento. ¿Usted trabaja en una empresa, también cuenta con seguro social? No tengo seguro social. Usted está en la informalidad, por decirlo con alguien. Ajá, exactamente. Sí, pues sí, ni modo, ¿verdad? De hablar. Sí, no, pues es que ahorita la economía está muy difícil y trabajos y por más que trabaja uno y trabaja no le alcanza a uno. No. Prácticamente vive uno al día, honestamente, y pues sí, estos aumentos pues sí ni nos benefician aparte. Muchas gracias. Perfecto, usted. Sobre el tema del incremento del salario mínimo, ¿qué piensas de ello? ¿Que nos beneficia realmente a todos los trabajadores? Sí, pues sí nos beneficia. Sí, aunque sea poquito. Sí, pues estaría bien. Sí. ¿Tú cómo ves este incremento? ¿No puede arrojar una oleada también de incrementos a la canasta básica? Lo más seguro es que sí. Al tener un salario más alto, lo más seguro es que también incremente el producto y el precio. Como joven, estás empleado, ¿verdad? No, soy estudiante. Eres estudiante, pero ¿cómo ves tú en esta parte de que pueda haber también algo que les perjudique a los empleadores? ¿Que les perjudique en modo de subir el salario? Sí. Pues tal vez dependiendo de la vida cotidiana de cada persona, en lo que utilice su sueldo. A lo mejor sí pueda que haya un cierto desbalance al tener un poquito más de dinero, haya más gastos dentro de la familia. Yo digo que es de la forma que puede afectarlos. ¿Cómo ves el incremento al salario mínimo? ¿Crees que sea positivo para todos? Yo digo que sí, la verdad ayudaría mucho a la población de aquí de Durango, porque el salario base ahorita en Durango está muy por debajo del normal de la República, entonces la verdad sí creo que ayudaría a Durango a florecer. ¿Crees que los empleadores sí les desfavorezca, por decirlo? Pues es un poco en la ganancia, pues en lo que se diría las ganancias de lo que deja el negocio, pero pues para que la gente viva mejor, ¿verdad? Digo que estaría bien. ¿Cómo ves? ¿Qué piensas? ¿Tu opinión sobre el incremento del salario mínimo? Pues la verdad me parece bien, pero mal, porque la verdad también las cosas que compra uno como para comer suben. O sea, termina perjudicando a largo plazo porque las cosas que compra uno aquí suben de precio y termina siendo peor. Porque estaría muy bien si lo que es la canasta básica no subiera y los comerciantes no subieran también los precios. Eso se debe a la inflación, pero esa pues dicen que no corresponde a México, sino que más bien pues es a nivel mundial. Pero bueno, yo he visto entrevistas que le hacen a Claudia de que el salario mínimo sube más que lo que sube la inflación, pero la verdad no se ve reflejado. ¿Crees que es más difícil, cada día es más caro vivir? Sí, sí es más caro vivir, la verdad. No rinde, de hecho se puede ver también cuando sube lo que es el salario mínimo, también incrementa lo que es el impuesto, entonces no se ve muy reflejado al final de cuentas para el empleado normal.
¿Cómo ves, qué piensas sobre el incremento del salario mínimo? ¿Crees que es justo o está bien para todos, no perjudica a nadie o beneficia a todos? Yo pienso que es justo y sí está bien para lo que somos los empleados. El problema es de que las cosas siguen subiendo y o sea, sube el salario, pero también sube el precio de los productos. Entonces yo siento que de todos modos está bien, porque pues todos los empleados buscamos siempre ganar más. Sí. ¿Y para los empleadores, crees que es un buen beneficio para ellos? Pues mientras el empleado esté a gusto en donde está trabajando y los empleadores pueden darse, bueno, no es un lujo, pero pueden hacer eso, está bien, o sea, es algún incentivo, se podrá decir, o simplemente es lo justo para el empleado. Platíquenos, ¿cómo va a estar? ¿Cómo les afectan? ¿O qué piensan ustedes, los empresarios aquí en Durango, sobre el tema del incremento al salario mínimo aquí en México y pues que desde luego a Durango? La verdad de las cosas es que estamos preocupados, definitivamente que siempre son los colaboradores lo más importante para una empresa y que sabemos que el salario mínimo no les alcanza para su canasta básica, eso nos preocupa. En Coparmex siempre estamos pugnando porque realmente los colaboradores tengan mejores oportunidades y estén mucho mejor. No nos preocupa tanto el aumento del salario. ¿Qué nos preocupa? Que con el aumento del salario viene también el aumento a otras cosas, como es el seguro social, el Infonavit que se incrementa, el pago, el impuesto sobre nómina, el ISR, o sea, como que no es nada más el impuesto que se va a pagar a los colaboradores, que con eso pues estamos de acuerdo porque los colaboradores necesitan más para poder tener subsistencia y cubrir sus necesidades básicas. Sin embargo, todo lo que viene junto con el aumento del salario, ¿verdad? Que son los otros impuestos, que es el pago del seguro social, como le decía. Entonces, la verdad de las cosas es que hay que tener una reestructuración dentro de las empresas, va a afectar mucho en el desempleo. ¿Por qué? Porque entonces pues tendremos que ajustar los gastos de operación para poder seguir adelante y subsistir, ¿verdad? Y los colaboradores que se queden en las empresas tendrán probablemente que hacer más de las funciones que ya hacían, o sea, cubrir al que se va y hacer una reestructura. Definitivamente que el empresario siempre es positivo, siempre sabemos el cómo sí, no el cómo no, y tendremos que buscar alternativas que nos ayuden a seguir creciendo. ¿Qué es otra de las preocupaciones? Que esto pueda aventar a muchos de los pequeños empresarios a la informalidad. Y si esto sucede, pues entonces somos perjudicados todo mundo, también el país, el Estado. ¿Por qué? Porque las partidas presupuestales obviamente no van a ser las mismas, porque hay mucho desempleo y porque hay desaparición de empresas. Esto definitivamente es un golpe más para todos ustedes los empresarios. Digo, hablando en un golpe porque no hay beneficios. ¿Qué hay de lo que esperan en una reforma fiscal? ¿Qué es lo que esperan que haya el próximo año de que se llegue a dar? Ojalá y que la reforma fiscal sea en beneficio de los empleadores, en beneficio de las empresas, y no venga una reforma fiscal recaudadora, donde en determinado momento sea al revés, sino que ahora tengamos que pagar más de impuestos y que venga incrementado esa parte. ¿Qué les pedimos a los legisladores que tienen la gran oportunidad de poder ver qué es lo que está pasando en la economía en el país? Ojalá y que tengan mesas de trabajo donde estén bien informados y que sepan de buenas fuentes qué es lo que está sucediendo dentro de las empresas, cómo estamos batallando. El 2023 fue complicado, pues el 2024 fue más complicado que el 2023, con una desactivación económica increíble, más del 40% de diferencia a comparado con el 2023, y eso ha perjudicado mucho a las empresas. Más de las empresas, un 60% de las empresas tuvo que pedir préstamos para poder subsistir y para poder enfrentar lo que es diciembre, para poder resurtir sus mercancías, estar en condiciones de poder enfrentar las necesidades del mercado,
pero también las necesidades de las prestaciones para los colaboradores. O sea, es increíble lo que nos está pasando y es bien frustrante que nadie se dé cuenta, o si se da cuenta lo ignore, de podernos ayudar para que la reforma fiscal sea una reforma que ayude a la economía y al crecimiento de las empresas y no al estancamiento ni a la disminución de las mismas y que se vayan a ir al comercio informal. Entonces sí hay una realidad donde algunos de nuestros empresarios, especialmente aquí en Durango, sí están viviendo un momento difícil, especialmente por el pago de aguinaldos que se está dando. Entonces sí es una realidad de que pues hay realmente poco flujo, podríamos decir, económico. Sí, es una realidad y más que nada también, pues es una realidad también para los colaboradores, o sea, nos damos cuenta, los trabajadores antes en el Buen Fin tenían ya los aguinaldos de sus hijos, tenían los juguetes, y ahora no, ¿por qué? Porque la economía está detenida, muchos se endeudaron, muchos pagaron, dieron tarjetazo, muchas cosas, pero ahora están preocupados porque es lo que va a suceder, porque van a tener que pagar, muchos a lo mejor hasta el 2025, pero es una deuda que se tiene que pagar. Entonces, como que todos, no nada más los empresarios estamos viviendo una situación económica complicada, sino todos los ciudadanos estamos viviendo las consecuencias de una economía que nadie está pensando en ella y que han sido años en los que nada más ha sido unas reformas recaudatorias para poder tener más beneficios sociales y que eso no ha beneficiado a la economía, probablemente benefició a las personas, a unos cuantos, pero eso que les dan apenas les ayuda para medio vivir. Y sin embargo, ahora ya no quieren trabajar por mínimo de la cantidad que están recibiendo, nada más por tener una prestación o un derecho para poder tener un subsidio o poder tener un beneficio. Y no están pensando en ellos, en crear, en procrear, en ayudar a las empresas en las que están colaborando, trabajar por un país que realmente cree riqueza y donde todos podamos ser beneficiados. Sí, bueno, aquí nosotros primero escuchamos a las personas con una discapacidad, porque para poder diseñar políticas públicas destinadas para personas con discapacidad, tienes que escuchar a las personas con discapacidad, pero ojo, en este momento hablamos de una inclusión laboral, entonces también era sumamente importante el poder escuchar a los empresarios, que también hay que decirlo, hay empresarios que tienen grandes negocios, pero hay empresarios que tienen negocios pequeños, que tienen 1 o 2 incluso empleados, a lo mucho a veces hasta 3 empleados. Entonces, ¿qué es lo que se buscaba con esta reunión que tuvimos con los empresarios? Pues precisamente conocer su sentir, y ellos comentaban que había que buscar un poquito más de incentivo fiscal y que por supuesto también se les capacitara a ellos para conocer dónde lograr o dónde poder ubicar a una persona que tuviera una discapacidad. Ellos tenían el temor, y hay que decirlo con mucha franqueza porque yo se los compartía a ellos, el temor de decir, caray, es que si contrato a una persona con discapacidad, la línea tiene que ser muy delgadita y tiene que ser muy cuidada. Pues sí, pero las personas que tenemos una discapacidad, lo que queremos es un trato igual, no queremos que nos traten distinto, y ese también es el objetivo, ¿no? Porque también hay personas con discapacidad que son trabajadoras, pero también hay quienes no lo son, y eso también se tiene que tratar por igual. Entonces esta plática nos llevó a que vamos a buscar a través de las propias leyes más incentivos fiscales para poder apoyar a los empresarios. ¿Algunos de esos incentivos fiscales cuáles serían? Bueno, uno de los incentivos fiscales es el impuesto sobre la nómina. ¿Qué quiere decir esto? Que si contratas a cierto número de personas con discapacidad, eso ya existe a través de la ley de fomento, exista un descuento en el impuesto sobre la nómina, pero lo que ellos nos decían es que fuera algo equilibrado. No únicamente si contratabas a una persona con discapacidad, únicamente te quitaran o te incentivaran en el impuesto sobre la nómina de esa persona, sino que fuera equilibrado, es decir, de acuerdo al número de empleados en general que ellos tengan. Entonces creo que es algo que sí se pudiese hacer, es algo que tenemos que pues platicar y que tenemos que trabajar, y más por lo que viene el próximo año, que también para ellos lamentablemente pues están preocupados porque incluso posiblemente vayan a tener que despedir gente. De hecho, ya la expresidenta de Coparmex, Blanca Estela, nos estaba comentando de que sí hay una preocupación incluso para poder salir a
estos compromisos de fin de año con sus empleados tuvieron que conseguir préstamos. ¿Habrá que hacer alguna otra cosa por parte de aquí del Congreso del Estado? Claro, yo creo que sí tenemos que hacerlo, ojo. Nosotros, por supuesto, que siempre vamos a estar a favor de que se aumente el salario mínimo porque estás aumentando el tema de la dignidad de la persona. Bueno, que sabemos que lamentablemente cada día las cosas están más caras, pero bueno, ese es otro tema. Pero también, si estamos nosotros o se está logrando eso a través de la federación, que exista más aumentos de la nómina, entonces tenemos que buscar también cuidar a nuestros empresarios, que son ellos los que generan esos empleos, que son ellos quienes generan esas riquezas. Entonces creo que tenemos que ir a la par. Si se les va a ayudar, entonces vamos a ayudarles también a ellos. Hay que buscar más incentivos fiscales. Yo lo que te comentaba fue por una iniciativa que presentamos de inclusión laboral. Sin embargo, este es otro tema y tenemos que buscar la posibilidad de poder ayudarles porque necesitamos que ellos también sigan empleando gente, porque estamos hablando de familias que se mantienen de muchos de los negocios de ellos. Justamente fue lo que tu servidora hace unos días en reconocimiento sí al aumento del salario comentó, pero también se hablaba de poder buscar incentivos fiscales, apoyos extraordinarios para las y los empresarios, porque no podemos solamente estar beneficiando un sector desprotegiendo al otro. Sabemos también que se está pensando en la reducción de la jornada laboral. Entonces estas medidas, qué bueno que se benefician a los trabajadores. Reconocemos que el salario mínimo pasó del sexenio pasado 89 pesos, poco a poco se ha ido incrementando hasta hoy casi 280 pesos. También recordemos que de la mano de esto la inflación y el precio de la canasta básica no se ha detenido, cada vez es más alto. Entonces entendemos la necesidad de respaldar al trabajador, pero no podemos dejar de lado el apoyo que se requiere y urge para quienes son los generadores de empleos, porque después muchos de estos negocios cerrarán y entonces por mucho que el salario esté estipulado en una cantidad, si ya no hay empresarios, si ya no hay empresas que quieran emplear porque estas ya tronaron económicamente, difícilmente vamos a poder subsanar esta crisis económica que se viva. Nos surgiría una reforma fiscal que sea más que recaudatoria, que verdaderamente apoye a todos. Sí, creo que hasta el día de hoy incluso es una cultura general, donde vemos que la gran mayoría de las y los mexicanos, afines o no al partido en el gobierno federal, le tienen pavor a tributar, le tienen pavor al SAT. Nos surge una reforma fiscal que ayude a combatir la informalidad y que les permita a las y los mexicanos darse cuenta que muchos de los programas sociales con los que hoy el gobierno federal, pues obviamente se complace en ayudar a mucha gente, son derivados de la recaudación que se da a través del tema fiscal. Entonces necesitamos en eso también incluso que el propio gobierno federal hable de ello, que lo vuelva amigable, que ayude a que la informalidad se combata y que ayude a los que ya están establecidos a que tengan menos carga sobre sus hombros, porque hoy en día son quienes cargan realmente pues toda la tributación y todo este recurso con los que luego los programas sociales se entregan. ¿Qué podrían hacer los diputados desde aquí del Congreso del Estado para apoyar a los empresarios? En lo local se están revisando muchas cosas. Primero, el tema de las proveedurías, que quienes llegan con inversiones extranjeras, pues se pueda contratar en las proveedurías locales. Segundo, pues también se está revisando, ya han visto las medidas que el gobernador ha tenido a través de SEDECO, de diferentes créditos y financiamientos para las y los empresarios, pero la realidad es que si hoy en día le dices al ciudadano en general que tiene que tributar y espera que su gobierno más accesible, que ya sea el municipio o el estado, con ese dinero que tributó le regrese en programas, la realidad es que ese recurso, todas sabemos que se va a la federación y después regresa en el presupuesto. Es difícil que desde un estado se pueda lograr la exigencia necesaria para que se etiqueten programas en el tema fiscal en particular. Nos toca hacer un esfuerzo local, pero sí seguir levantando la voz para que el gobierno federal siga protegiendo al trabajador sin desproteger al empresario. ¿Qué pasaría en Durango si el próximo año muchas de estas empresas, debido a que muchos consiguieron préstamos para poder salir de sus compromisos de fin de año, que muchos de estos empresarios, restaurantes, negocios locales cerraran sus puertas? No, claro que enfrentaríamos una crisis complicada. Tenemos, repito, que sí buscar que se proteja al trabajador, pero sin desproteger a las y los empresarios. Tenemos que conocer la situación de cada uno de ellos y buscar tenderles también en la medida de lo posible y de lo local, que sabemos lo ajustado que siempre se encuentran el presupuesto de nuestro estado, en la medida de lo posible el acompañamiento y el apoyo por parte del estado y de los municipios para que estas empresas locales se mantengan, sobrevivan y nos permitan seguir ayudando a generar empleos.